Señores, ahora sí pasamos a la primera nota tal como lo habíamos anunciado. Días atrás se conocieron algunos datos relativos a las cesáreas y al parto natural en nuestro país y llamó la atención la cifra alta de cesáreas que se practican aquí. ¿Y qué pasa además en el sistema público y el sistema privado? Si hay diferencias en ese aspecto. ¿Tendrá que ver o tendrá alguna influencia el tema de la analgesia, por ejemplo? Si fuera gratuita, ¿habría más partos? Bueno, hay varias preguntas entonces para hacernos desde ese punto de vista y sobre todo también entender cuándo se justifica una cesárea. Y otro de los puntos es que hay mujeres que eligen practicarse una cesárea, bueno, como elección. ¿Y qué pasa cuando el ginecólogo quizás debe también acatar esa decisión de la madre? Tenemos a dos especialistas que nos acompañan y que van a estar además proponiendo una propuesta concreta, valga la redundancia, al Ministerio de Salud Pública en ese sentido. Invitamos al doctor Gerardo Virureira, secretario de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, ginecólogo obstetra, y a Neder Belló, presidente de la Sociedad de Anestesiología, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que surge de estos datos que se han conocido, pero ¿hay algo así como una mercantilización de la medicina? ¿Hay un relevamiento en torno al acto médico, a lo que implica? Así Claro. se debe sugerir si se hace en todos los casos. Claro, eso surge sobre todo de un triste comentario de la directora de ACE que lo planteó, lo puso público, el tema de que justificaba el índice de cesáreas o el aumento del índice de cesáreas en Uruguay a una mercantilización de la medicina. Y eso decimos que no, francamente rechazamos. Hubo un comunicado de la Sociedad de Ginecología a través del Sindicato Anestésico Quirúrgico, porque hay claros ejemplos que en Uruguay hay lugares donde se paga más el parto que la cesárea, sobre todo a nivel privado y en algunos seguros, y sin embargo tienen los índices de cesárea más altos. Y en ACE, donde justamente la directora Muniz es la responsable, se paga la cesárea y no se paga el parto, y ahí es donde hay más bajo índice de cesárea. Virureira, ¿quién establece esos aranceles? Los aranceles son por convenios colectivos que se hicieron desde el año 92 entre la Sociedad Anestésico-Quirúrgica y ACE por un lado, y a nivel privado por los mutualistas o los seguros. Pero eso refuta el único argumento de que por un tema económico ha aumentado el índice cesárea, porque esos son claros ejemplos. Claro, ahora si hablamos de la analgesia como un tema de recurso económico que sí puede pesar en una decisión entre cesárea o parto natural, digo, porque obviamente la mujer que atraviesa las contracciones previas, ¿no?, al parto, sin anestesia lo vive de una manera, con anestesia quien lo puede pagar, quizás también le da más chances de terminar en parto. ¿Cómo es esa realidad también? Bueno, en nuestro país hay analgesia del parto, sin duda, pero no está desarrollada. A nivel público, en el Hospital Paya de Rosell hay una cobertura mínima de analgesia del parto. Fíjese que en el Pereira hay aproximadamente más de 20 nacimientos, probablemente unos 24 por día, promedio, 6 o 8 son cesáreas, y del resto, 16, 18, podríamos decir que a 2 pacientes por día se les hace analgesia. Y en el clínicas también es un poco así, o sea, hay posibilidades. Hay analgesias, pero mínimas, no todas las mujeres hacen. En el caso particular del Hospital Paya de Rosell es bueno, le hace la cobertura a la Facultad de Medicina ahí, dentro de la formación, y es muy insuficiente porque es determinadas horas del día, es un poco asimétrico. Si usted cae ahí con un trabajo de parto, de mañana probablemente se le pueda hacer una analgesia del parto, pero si va de media tarde en adelante, de noche o un fin de semana, probablemente no. Y a nivel privado también existe la analgesia del parto, pero también es mínima y bueno, es un factor económico. Hay una sola mutualista que tiene una cobertura, digamos, de analgesia del parto dentro de sus prestaciones, que la paciente no lo paga, pero en el resto de las mujeres de este país, si quieren tener un parto con analgesia o con analgesia peridural, tiene que salir de su bolsillo, tienen que pagarlo porque no está dentro de las prestaciones que se exige a las mutualistas. Que sería un mecanismo porque en realidad el tema surgió a punto de partida de esta frase, de esta puesta en público por parte de la presidenta de ACE del tema. Sí, sin duda, por más que depende de dónde se lo mire, puede o no disminuir el número de cesáreas de analgesia del parto. Muy probablemente en Uruguay, que es bastante alto el índice de cesáreas, probablemente sí pueda incidir, sobre todo en las pacientes jóvenes, ¿verdad?,
las pacientes jóvenes con poca contención, primíparas, eso sería donde más sería efectivo para disminuir el número de cesáreas. Pero también sería parte de la humanización del parto, ¿verdad? Tener la posibilidad a la mujer de elegir si quiere no tener dolor, que no fuera, su diferencia entre tener o no una analgesia no fuera económica, no fuera Claro, si puede no pagar. estuviera supeditado a eso, ¿no? Exactamente. Más allá de los casos donde hay un riesgo constatable del bebé y ahí se practica la cesárea, ¿qué otros factores inciden en que se dé esta cifra llamativa? Claro. En realidad habría que dividir las cesáreas que se producen antes del comienzo del trabajo de parto y las que son intraparto, un poco lo que tú referías. Las de antes del trabajo de parto generalmente son pacientes que tienen condiciones para hacer una cesárea de antemano, y ahí también entra la opinión de la paciente que solicita una cesárea y que no quiere entrar en trabajo de parto. Y creo que ahí se puede trabajar en un sentido, sobre todo un poco lo que nosotros decimos el marketing del parto, de tratar de asesorar a la paciente las ventajas de tener un parto cuando quiere tener una cesárea y no quiere tener un parto de antemano, antes que empiece el trabajo de parto. Lo principal, como todo en la vida, para tomar decisiones uno tiene que tener la información. Entonces hay que reinterrogar por qué la paciente quiere una cesárea y no quiere un parto. Si es por temor, si es porque ha tenido una mala experiencia en un parto anterior. Entonces tratar de tener la información. Si aún así, con toda la información disponible sobre ventajas y desventajas, la mujer opta por tener una cesárea, ahí está dentro del empoderamiento de la mujer, y enhorabuena, la decisión de la mujer en la cual el ginecólogo accede a la misma por la potestad que tiene la mujer sobre decidir sobre su cuerpo. Otra cosa es durante el trabajo de parto, y ahí hay otros, más allá de la afectación del bebé, mecanismos del trabajo de parto, y creo que es un poco lo que apunta la propuesta. Lo que está demostrado es el beneficio del parto, o de llegar a un parto o a un final feliz durante el parto, es el acompañamiento durante el trabajo del parto, sobre todo por lo que puede hacer el familiar, pero también lo que puede ser la escuela de parteras o las parteras acompañando el seguimiento del trabajo de parto, y todos los mecanismos de mitigar el dolor que pueden hacer una vivencia menos traumática del trabajo de parto. Porque a veces el dolor es un desencadenante de la cesárea, ya sea por el sufrimiento de la paciente o por la presión familiar frente a que la paciente o la parturienta de trabajo de parto está sufriendo, y sin entre comillas, sufriendo o viviendo una mala experiencia. Entonces todas las técnicas que sean para mitigar el dolor, de las cuales la más aceptada, la más comprobada científicamente es la analgesia al parto, es un elemento a considerar. No es lo único, es un elemento a considerar, y de ahí es nuestra propuesta. Cuando hablamos de cifra elevada, hablamos de que en Uruguay el 44,2% de los partos son cesáreas. Si nos tenemos que comparar al resto del mundo o a la región, por lo pronto, ¿les parece una cifra elevada? ¿Le parece que estamos dentro de lo normal para el resto de la región, o por lo menos con los países de primer mundo? ¿Cómo es esa comparación? Es muy buena la pregunta. En general hay un aumento del índice de cesáreas a nivel mundial, sobre todo en los países industrializados. ¿Cómo han hecho estos países para bajar este nivel y acercarse al 15% de la OMS? Vale la salvedad. O sea, la OMS dice 15% de cesáreas y Uruguay tiene 44,2%. Exactamente. Estamos lejos. Estamos lejos. El tema es cómo hacemos para estar más cerca, y si queremos como sociedad estar más cerca. Esa es otra pregunta que me parece, otra interrogante que me parece interesante. En el África subsahariana tienen índices de cesárea inaceptables, menos del 5%, que la OMS recomienda que eso es inaceptable. O sea, un 5% de cesáreas en una incidencia de la población, hay muchas cesáreas que se deberían haber hecho que no se hicieron. ¿Cuándo aumenta el índice de cesárea? Cuando aumentan otras condicionantes, que sea por la condición de la paciente, por la condición de la sociedad. ¿Y qué han hecho los otros países para disminuir el índice de cesárea? Han optado por tener políticas, sobre todo disminuir la primera cesárea. Lo que más condiciona es la primera cesárea. Entonces, tratar de evitar la primera cesárea. Porque si hay una primera cesárea, digo, para los que no vivieron esa experiencia, seguramente si se acerca... Tiene más chance de volver a terminar en una segunda cesárea porque hay conveniente. Después se ha aumentado, en otros países, se ha vuelto a hacer el parto en presentación podálica o de nalgas. Eso lo podríamos implementar en nuestro país, pero tenemos algunos inconvenientes, entre ellos que en los últimos 15 años no se ha formado ningún ginecólogo en la asistencia de un parto en podálica, porque hace 15 años que la podálica es igual a cesárea. Entonces, no es empezar mañana a asistir a un parto en podálica. ¿Qué ventajas tendría la podálica? Con respecto al parto, producir el parto.
Esa es la ventaja. Y evitar por la la posición, cesárea. claro, cesárea. porque Bien. hoy por la posición descartan de ese Hoy bebé. hubo un trabajo hace Claro. mucho tiempo que decía el aumento de la morbi-mortalidad, sobre todo fetal, en el parto en podálica. Los países fundamentalmente desarrollados han vuelto al parto en podálica. Es más, uno tiene que firmar que no quiere un parto en podálica para que le terminen haciendo una cesárea. ¿Pero hay mayor riesgo? Hay mayor riesgo siempre y cuando esté atendido y monitorizado no solamente electrónicamente, sino la evolución del trabajo de parto, y acá durante muchísimos años se hicieron parto en podálica. El hecho que hace como 15 años que no se hacen, entonces no es empezar mañana a hacer un parto en podálica, porque entre otras cosas ha disminuido el entrenamiento de parto en podálica. Bien, Bellot, hablábamos respecto a la analgesia como uno de los diferenciales entre el sector público y privado. ¿Qué otras diferencias hay respecto, por ejemplo, al parto natural y la cesárea? ¿Se practica más en el sector privado? Bueno, los indicadores acá en Uruguay sí, dan de que hay más, hay más. En realidad la pregunta referente a las cesáreas las contesta el doctor, pero de todas maneras sí, o sea, esos números los estamos manejando todos, o sea, siempre los manejamos. Hay mayor número de cesáreas en el sector mutual, digamos, en el sector privado. E incluso, muy probablemente haya mayor número de cesáreas en las clases económicamente a las que se atienden con los sistemas de seguros o los sistemas más caros. Eso no somos nosotros un poco los que tenemos que decir, pero sí lo que nosotros tenemos que decir desde nuestro punto de vista, o por lo que nosotros estamos y la propuesta que nosotros tenemos para hacerle a ACE en primer lugar, que tendríamos que haber tenido oportunidad de hablar y no nos han dado la oportunidad de proponer. Tenemos una solución para que exista en el sector público analgesia del parto. Es una cosa que a nosotros nos preocupa, ¿no? Es cierto que la analgesia del parto tiene su costo, pero también es un poco realmente violenta un poco a la condición humana, de que se puede acceder o no a calmar el dolor de acuerdo a dónde está usted en la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es esa propuesta, Bellot? Bueno, nosotros tenemos una propuesta de reformulación de la parte de la asistencia de anestesiología a nivel del sistema público, que incluye eso, la analgesia del parto. Y a nivel del sector privado nosotros tenemos una propuesta, una forma de trabajo para proponerles, pero ahí depende del Ministerio de Salud Pública en primer lugar. Bueno, también supongo que dependerá ahora del Consejo de Salarios en que podamos llevar adelante nuestra propuesta de asistencia en ese aspecto. Porque nosotros creemos que es que tiene que existir, tiene que haber esa posibilidad, tiene que poder acceder la gente a calmar el dolor. Hoy en día es considerado que es un derecho humano. La OMS lo define así. Ciertamente que lo definió para los dolores oncológicos, los dolores no para este tipo de dolores, pero hoy en día con todos los múltiples avances que hay de la ciencia, etcétera, etcétera, aceptar que tener dolor sea parte de algo, pudiendo calmárselo, es como algo realmente contradictorio con lo que uno se propone y con lo que realmente pensamos a dónde tiene que avanzar el bienestar del hombre, ¿no? Pero incluso por el estilo de vida que hoy llevamos los seres humanos, la tolerancia al dolor también ha disminuido bueno, eso es muchísimo. importante. Ahí quizás Por el estilo de vida, ¿no? Lógico, la ciencia, la tecnología. Hay una intolerancia a las frustraciones, quizás depende un poco de esos factores educacionales, sociales, económicos también, que la intolerancia a la frustración o al dolor, inclusive a todo eso, puede ser cada vez menos. ¿Y que se haya desarrollado una especie de temor al parto natural? Sí. No se puede generalizar. Pero No. Entre las pacientes que prefieren tener una cesárea, entre otras cosas, se argumenta eso: el temor al parto, el temor al dolor, el temor a que no puedan llegar a la dilatación completa, al control del mismo, a la vigilancia, a que le pase algo al bebé. Entonces creo que esos son los argumentos que nosotros tenemos que esgrimir, que la cesárea no está exenta de riesgos. Entonces, la salud asegurada tanto para la madre como para el niño de repente no es a través de una cesárea, y creo que eso es donde tenemos que trabajar. A mí me parece, y permítame... Sin tampoco generar de las personas que van a cesárea también un estigma, porque ni una cosa ni la otra tampoco. Acá lo que no tenemos que perder de vista es que el centro de asistencia es la paciente, es la mujer, y es, en este caso, como tenemos nosotros, dos vidas a cargo en el mismo momento, que es el feto y la paciente. Entonces creo que la embarazada debe estar informada, y aún así, con toda la información, decide por una vía de finalización del embarazo. Creo que ahí es donde se la acompaña.
El embarazo es un hecho fisiológico, el rol del ginecólogo, del obstetra, de la partera es acompañar ese proceso fisiológico y tratar de acompañar en las mejores decisiones que se tomen en una evolución normal. Obviamente que hay embarazo de bajo riesgo y hay embarazo de alto riesgo, ahí es donde cambian las cifras. Las cifras también están un poco falseadas, por decirlo de alguna manera, porque no todos los lugares se pueden hacer cesárea. Entonces a veces se producen traslados dentro del mismo país para realizar una cesárea porque no hay equipos completos o por algún inconveniente técnico. Sí, bueno, gracias Gerardo Vitureira y Nader Bellot por este Y veremos si acercamiento. prospera la propuesta que ustedes denominaron marketing del parto, y yo creo que lo de la analgesia, igual para todos, es algo muy importante, ¿no? Veremos qué respuesta se recibe. Ojalá que así sea. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, gracias a usted.